Hemos desarrollado hasta aquí ejemplos de contraste de hipótesis para la media. Vamos a trabajar un ejercicio que nos va a orientar cómo vamos a abordar los contrastes de hipótesis para la proporción, y al final solo van a seguir la misma idea para poder desarrollar las diferentes opciones. Cuando decimos direccional o no direccional, eso es lo que va a estar establecido según el tipo de hipótesis que queramos investigar o que deseamos contrastar. De manera general, si queremos contrastar una hipótesis de dos colas, que sería no direccional porque no tiene una orden de desigualdad o de relación en el sentido de mayor que o menor que, sino que estamos preguntando una igualdad y la única opción contraria sería la desigualdad, entonces no hay dirección, y por eso se llama que en estos tipos de hipótesis o contrastes de hipótesis son no direccionales. Cuando aparece un signo de mayor que o de menor que, entonces ahí sí estamos en un contraste de hipótesis direccional, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que tengamos, si es mayor que o si es menor que. Si es mayor que, pues entenderíamos que es una dirección a la derecha, y si es menor que, a la izquierda. Eso también se establece en el esquema de la campana de Gauss. Ok, si tenemos la hipótesis nula de que la proporción es igual a un valor fijo P sub 0, P sub 0 sería el valor que conocemos, al que queremos contrastar, y es un número. P sin su índice sería el símbolo de la proporción. Si P sub 0 simboliza un número genérico, un número cualquiera fijo, pues eso dependerá ya de las circunstancias del problema que estemos verificando. Pero de manera general lo expresaríamos de esta manera. Y si esa es la hipótesis nula, la hipótesis alterna sería H sub 1, que indica que los dos son diferentes, que la proporción es diferente del valor fijo P sub 0, cuando en la hipótesis nula estamos asegurando que es cierto, que son iguales. La que sometemos a investigación es la hipótesis nula. Una vez que tengamos ya escritas las hipótesis, pasamos a hacer los pasos, valga la redundancia, para llegar al contraste de hipótesis, es decir, verificar cuál es el valor de la tabla según el nivel de significación que tengamos, cuál es el valor de contraste del estadístico de contraste con el que vamos a comparar el valor de la tabla, hacer el esquema y tomar una decisión, observar dónde cae, qué relación tienen el estadístico de contraste con el valor de la tabla, y dependiendo del valor, si cae en la zona de rechazo o en la de aceptación, así va a ser la conclusión que vamos a tomar. Bueno, si P es la proporción de éxito, como ya lo hemos visto en la distribución binomial, en estadística 1 se mira, entonces Q va a ser el complemento a 1, es decir, 1 menos P. Solo necesitamos que nos den una de las dos, o P o Q, porque con cualquiera de ellos encontramos el otro, por medio de esa relación. P más Q deben de ser igual a 1. Entonces no hay que olvidar que P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Pero en este caso P nos está haciendo referencia a una proporción.
Por ejemplo, si hablamos de una población, ¿qué proporción de mujeres hay? Entonces la probabilidad de éxito de que sea mujer es P. Y la probabilidad de fracaso de que no sea mujer es Q. Y eso sería, entonces esa es la misma lógica que traemos. Entonces siempre vamos a tener un nivel de significación que nos vamos a determinar o que se nos va a proporcionar en el problema y mediante ese valor fijo, bueno, no fijo porque podría variar dependiendo de las necesidades, pero sí es un número, una probabilidad que le llamamos nivel de significación. Con eso vamos a encontrar el valor de la variable z de la tabla de la normal, pero como si estamos en un contraste de hipótesis no direccional, entonces el valor de la tabla que vamos a encontrar o a buscar es partido a la mitad S alfa, es decir, Z sub alfa medios. Esto lo que indica es que vamos a buscar aquellos cuantiles que tengan una probabilidad a la mitad del valor fijado, y como ya sea a la izquierda o a la derecha, o más bien por simetría, el valor de la izquierda y el de la derecha es el mismo, solo que con signo cambiado, entonces nos vamos a fijar más que todo en uno, en el valor de z general. Y cuando ya tengamos ese, vamos a proponer un estadístico de contraste para ver si cae en la zona de rechazo o en la de aceptación. El estadístico de contraste le llamamos Z sub C, que es no un valor de tabla, sino un valor que vamos a calcular mediante los datos que tenemos en nuestra hipótesis y el tamaño de la muestra. Lo que vamos a hacer es restarle a la proporción muestral, no es esta P, sino a la proporción que encontramos en la muestra o los datos que tenemos, menos el P sub 0, que es el valor que tenemos aquí, que estamos contrastando en la hipótesis. Este es un número, ese va aquí, y este es el que se calcula a partir de unos datos de la muestra o ya nos lo proporciona un ejercicio. Todo eso va dividido, esa diferencia va dividida entre la raíz cuadrada de este mismo valor por su complemento. O sea, si este es digamos 0.6, el complemento es 0.4, porque la suma de los dos da 1. Entonces Q sub 0 sería ese complemento de P sub 0, que la suma de esos dos debe de dar 1, dividido entre n minúscula, que es el tamaño de la muestra, como siempre hemos venido trabajando. Una vez que tengamos eso, pues vamos a tomar la decisión dependiendo de la región en la que cae este en relación a este que está aquí. Para eso, pues vamos a hacer un ejercicio de contraste de hipótesis para la proporción de una cola y nos vamos a fijar en una cuestión acá. Bueno, primero vamos a leer el ejemplo. En una muestra de 105 comercios seleccionados al azar de una zona, se observa que 27 de ellos han tenido pérdidas en este mes. Un analista económico de la zona establece que la proporción de comercios en la zona con pérdidas es igual o superior a 0.35. Contraste dicha hipótesis a un nivel de significación del 5%. ¿Cuáles elementos tenemos? Nos da el tamaño de la muestra, n minúscula, 105. Nos da un valor o una cantidad de estos de la muestra que cumplen cierta característica, que en este caso son aquellos que han tenido pérdida. Esa es la característica en común que tienen estos 27. Y si queremos saber la proporción de cuántos han tenido pérdida del total de la muestra, pues tenemos que dividir esto entre esto. Otro detalle es que
Bueno, eso sería el valor de la muestra, porque a partir de la muestra hemos calculado eso, pero el valor de la proporción que se conoce poblacional es este. Ya nos lo da el problema. Contra este vamos a contrastarlo. Además, lo otro que tenemos que observar es esta declaratoria que está aquí, esta relación que debemos de fijarnos muy bien. Aquí nos dice que la proporción de comercios en la zona con pérdidas es igual o superior a. Cuando dice igual o superior a, quiere decir igual o mayor que este valor. Entonces, por eso estamos ante un contraste de hipótesis de una cola. Eso es lo que vamos a verificar, si esto es cierto o no. Y nos da, por último, el nivel de significancia. Este valor puede ser 3%, 10%. La idea es que sea lo menor posible. Pero entre más pequeño sea, necesitamos más tamaño muestral. Y los estudios se hacen más caros. Pero vamos a tomar 5%, que es el valor de referencia al que más se utiliza por lo general. Pero eso no quita que podemos utilizar otros porcentajes. Ok, entonces la hipótesis que vamos a plantear es de esta manera. ¿Qué determina esto? Primero nos lo va a determinar qué tipo de contraste estamos haciendo, para quién, para qué medida estadística, la proporción. Cuando es la media, pues la media, pero cuando estamos hablando de proporción utilizamos la P. Este símbolo, ¿qué lo determina? Nos lo determina esta parte que está aquí en azul, que no necesariamente va a estar siempre en azul, sino ahí lo he marcado para que lo tomemos en cuenta. Una vez que tenemos la hipótesis, bueno, esto, como estamos hablando de la proporción, esto nos está dando el valor de referencia que asumimos que tiene la población, y por tanto es el valor que vamos a poner de este lado. La hipótesis nula tiene su opuesto, que es la hipótesis alterna. Siempre que establecemos la hipótesis nula, debemos de establecer a continuación la hipótesis alterna, la que vamos a aceptar si esta la llegamos a rechazar. Si esta la aceptamos, la otra quedaría ignorada. Entonces, la hipótesis alterna va a ser H sub 1 es que la proporción es menor que 0.35. Siempre de manera simbólica vamos a decir lo contrario que está aquí. Si aquí dice mayor o igual que, la forma de contradecirlo sería menor que. Si aquí dice menor que, aquí va a ser mayor que o mayor o igual que. Y así. Si aquí dice igual, la hipótesis nula dice igual, entonces aquí va a ser diferente si es de dos colas. Estamos de una cola, en una prueba de hipótesis o contraste de hipótesis de una cola. Esto es lo que nos dice que es de una cola. Bueno, esto en primera instancia, luego lo traducimos así. Luego, para calcular la proporción de la muestra de los comercios que tienen pérdida, es como les comentaba antes, es tomar 27, que son los que tienen pérdidas, dividirlo entre el total de la muestra, que sería 0.26, y la de fracaso sería 0.74. Ahora vamos a encontrar el valor de la tabla, que es de observar que aquí dice z sub alfa. Cuando es una hipótesis de una cola, no dividimos el alfa en dos, sino lo dejamos así, solo alfas, no le dividimos entre dos. En este caso,
el valor de la tabla es 1.65. Lo podemos verificar por nuestra cuenta yendo a una tabla de la normal y buscando ese valor de z que tiene 5% acumulado de probabilidad. Por la simetría, como les decía, si buscáramos las dos colas, o sea, los dos valores de z, el opuesto sería nada más menos 1.65. Ok, vamos a tomar el negativo por una razón que ya vamos a ver. Primero, vamos a calcular, una vez que ya tenemos el valor de la tabla, vamos a tomar el valor, a calcular el valor del contraste de hipótesis con el que vamos a hacer el contraste de hipótesis, al que llamamos estadístico de prueba. Sustituyendo P, que este es el de la muestra, por P y P sub 0, que es el valor que tenemos en la hipótesis, tenemos 0.26 menos 0.35. Luego abajo en la raíz cuadrada sustituimos P sub 0 por 0.35, que es este, y el complemento a 1 de este, que sería 0.65. Ahí ustedes pueden verificar que la suma de estos dos es 1. Eso va dividido entre 105 y al hacer la operación de esta fracción que está aquí, después se le saca raíz cuadrada, no antes. O sea, el 105 va dentro de la raíz cuadrada. Hay que tener ese cuidado. La operación, al realizar la operación de esto, nos va a dar que el Z de contraste es menos 1.93. Si vemos, estamos en un valor negativo en el valor del contraste, por tanto tenemos que verificar en el Z negativo, compararlo con este, si está antes o después, pero para compararlo mejor lo hacemos en un esquema, para tener seguridad. El 1.64 negativo está aquí. Está aquí. Y el 1.93 está acá a la derecha, a la izquierda. ¿Vemos? Está más a la izquierda. Cae entonces el contraste, el estadístico de contraste o el estadístico de prueba a la izquierda en la zona de rechazo. ¿Por qué esta es la zona de rechazo? Porque la misma hipótesis nos lo dice. Que si que nosotros estamos pensando que la proporción es mayor que 0.35, entonces el lado que está a la derecha, lo que es mayor que, es lo que pensamos nosotros que es cierto, que es esto. Pero en este caso hay evidencia para rechazar la hipótesis porque nos está diciendo que está a la izquierda. Por tanto vamos a rechazar la hipótesis y vamos a decir que la proporción de comercios con pérdidas no es mayor que 0.35. Eso es lo que vamos a decir. Y esa sería la idea que vamos a seguir en todo esto. Igual, casi no hay donde perderse porque es muy similar a cuando trabajamos los contrastes de hipótesis para la media. Entonces, como es muy similar, para modo de practicar, vamos a hacer, o les propongo que ustedes puedan trabajar estos dos ejercicios. El primero es de una cola como el anterior, pero aquí ya nos dice que es menor a. Entonces con eso ustedes tienen que tomar la decisión correcta, o más bien escribir la hipótesis correcta en base a esto. Luego los demás datos son iguales, todos. Entonces no hay de dónde perderse, solo hay que verificar qué sucede ahí. Y en el ejercicio 2, bueno, esas serían las hipótesis. Esto menor a nos está diciendo que es menor aquí, y la hipótesis
alternativa sería mayor que la negación de este. El ejercicio 2 es de 2 colas. Cuando es de 2 colas nos va a decir solamente así, es igual a o igual que. Entonces esas serían los dos ejercicios que deberían de trabajar para poder poner en práctica los contrastes de hipótesis para la proporción. Y eso tenemos. En la hipótesis sería que la proporción es igual a 0.35 y la alterna va a ser que la proporción es diferente de 0.35 sin dar mayor explicación de si es mayor o es menor, solamente que es diferente. Eso es lo único que nos da el contraste de hipótesis.